Buenas tardes, soy Tania Pereda, psicóloga y terapeuta familiar, y a continuación voy a presentar la comunicación bajo el título Abordaje sistémico del proceso de duelo en familias con un miembro con discapacidad intelectual. Esta presentación nace de mi experiencia dentro de mi contexto de trabajo, que es en una organización del tercer sector llamada Goravide, en la que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y sus familias, mejorando su calidad de vida. Esta entidad tiene una masa social de casi 5.000 familias y personas con discapacidad intelectual, de las cuales más de 700 son atendidas en residencias, en centros de día y en viviendas con apoyos, en los 34 centros que tenemos en Vizcaya. Trabajamos 500 profesionales y contamos también con un grupo de más de 200 voluntarios que colaboran en programas de ocio y tiempo libre. Dentro de este contexto, ya hace tiempo, en el 2012, consideramos generar una agenda de innovación con la pretensión de incluir aquellos temas que entendíamos que a veces podían ser un desafío o que todavía nos quedaba por incorporar metodología o nuevas intervenciones para que las personas pudieran vivir mejor en determinadas áreas de su vida. Y en este caso incluimos el tema de duelo. En este tiempo, ya 10 años, pues estando en el 2022, podemos hablar de que contamos con un programa de intervención al que llamamos Doluvide, y en el que pretendemos acompañar en duelo a personas con discapacidad intelectual y a familias que así lo necesiten y nos lo demanden. Dentro de este programa intervenimos obviamente con la persona con discapacidad, con su familia y también en algunos casos con el equipo de profesionales que atienden a la persona en contextos residenciales o centros de atención de día, donde también la persona es atendida y requiere de que otras personas puedan acompañarle en el duelo. Alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo innovar en duelo, ¿no? Cuando hace más de 100 años se publica el primer artículo sobre esta cuestión y tenemos innumerables artículos, publicaciones, modelos, bibliografía. Bueno, pues entendíamos que en nuestro contexto teníamos unas características específicas que nos requerían invertir más tiempo y más estudio y experiencia. Mira, por destacar algunas, en primer lugar, nuestro contexto, nuestro colectivo de personas con discapacidad es realmente un grupo no homogéneo, con una gran diversidad, ya sea por grado de discapacidad, de dependencia, habilidades adaptativas que es capaz de manifestar la persona, personalidades muy diferentes o problemas de salud mental añadidos, el ambiente familiar o circunstancias personales, ¿no? Muy diferentes. Con esta diversidad partimos y además en la práctica diaria nos encontrábamos que muchas personas con discapacidad intelectual estaban expuestas a lo que podríamos denominar como un duelo desautorizado o no reconocido. Bien, porque el contexto familiar sobreprotegía de la pena, evitándoles cualquier contacto con una experiencia dolorosa de la vida, o por otro lado, subestimando el impacto de la pérdida y no dando información porque, bueno, si no se va a enterar, ¿para qué incluirle en esto? Y además, el hecho de que la persona con discapacidad intelectual pueda tener limitaciones cognitivas que afecten a la comprensión del significado de la muerte, todas ellas eran razones que podían estar incidiendo en que la persona tuviera que afrontar un duelo no reconocido. Además, nos encontrábamos con personas que empezaban a presentar desafíos conductuales
o cambios emocionales significativos tiempo después de sucederse la pérdida, y que ahora podríamos entender como que podrían ser un duelo diferido o complicado, pero que en ese momento no sabíamos reconocer bien o las estábamos infravalorando, diagnosticando erróneamente y considerándolas propias de los patrones comportamentales de la persona con discapacidad intelectual y no poniéndola en relación a una conducta en respuesta al impacto por la pérdida de un ser querido. Y por último, nos dimos cuenta que en términos generales la persona con discapacidad intelectual estaba expuesta a unas áreas de vulnerabilidad. En primer lugar, y una de las más dolorosas, era la mayor susceptibilidad que tienen a pérdidas secundarias. ¿Y esto qué es? Pues que después de la primera pérdida, del impacto, por ejemplo, del fallecimiento de un progenitor, se daban como en un efecto dominó unas pérdidas añadidas, por ejemplo, salida obligada del domicilio, salida de su entorno comunitario de barrio de referencia, pérdida de amistades, pérdida de ocupación porque se iban a otra comunidad a vivir, bueno, unas pérdidas que se iban sumando y probablemente poniendo mayor riesgo de que el duelo se complicara. Por otro lado, sabemos que por definición el colectivo de personas con discapacidad están más expuestas a mayores barreras de comunicación, ¿no? Y esto limitaba la capacidad de expresar, relatar lo que le estaba sucediendo, de poder expresar cuáles eran sus emociones en relación a la pérdida. Y además, si atendemos a modelos constructivistas o narrativas que ponen muchísimo el foco en encontrar un sentido o significado a la pérdida, muchas personas con discapacidad no van a ser capaces de elaborar esta parte. Entonces estas son estas áreas de vulnerabilidad que nos enfocaron mucho más, si cabe, en la necesidad de trabajar específicamente en este tema. Y en este tiempo hemos llegado a diseñar una sencilla guía práctica con claves de accesibilidad cognitiva con la intención de visibilizar cuáles son los valores y las necesidades de la persona con discapacidad ante las pérdidas y la muerte. Y para ello hacemos un proceso de indagación siguiendo las 8 dimensiones de calidad de vida que nos van a permitir detectar, bueno, cuáles son las necesidades, cuáles son las preferencias y los deseos de la persona con discapacidad cuando se va a enfrentar a este tipo de situaciones. Y con ello, en colaboración con la familia y con equipos de profesionales, nos van a ayudar a poder dar este acompañamiento y esta provisión de apoyos personalizada, ¿sí? Hasta aquí hemos ido hablando, bueno, en relación a la persona, fundamentalmente, y a cuáles son esos riesgos a los que se ve expuesta en procesos de duelo, pero también yo me he ido haciendo la pregunta de, bueno, ¿cómo influye en el duelo familiar la presencia de un miembro con discapacidad intelectual? Y derivada de esta pregunta, traigo aquí algunas características de la familia, ¿sí?, que yo generalmente atiendo en relación a los procesos de duelo y desde una perspectiva sistémica. Las características que traigo no pretenden ser ni una recogida exhaustiva ni categórica de todas las familias, desde luego, pero sí es cierto que extraigo aquello que con mayor frecuencia me encuentro en los procesos de duelo familiar. Bueno, en primer lugar, todas las familias que atiendo son familias que desde que ya reciben el diagnóstico de la persona con discapacidad intelectual están elaborando un duelo. Y este duelo, que es como muy vertebral, da lugar a una nueva identidad del sistema familiar. Este duelo además frecuentemente se reactiva en diferentes ciclos vitales familiares. Y esto nos puede dar pistas, trabajando con la familia, para ver cómo han afrontado esta crisis
tan significativa para ver cómo va a poder ser la elaboración, por ejemplo, de una pérdida, por muerte o por enfermedad o deterioro de alguna persona significativa del sistema familiar. Otra de las más relevantes para mí en cuanto a la característica de estas familias es que generalmente yo me encuentro un fuerte apego y dependencia a las figuras principales cuidadoras de la persona con discapacidad. Son relaciones muy fusionales, de muchísimo cuidado, a veces de cierta sobreprotección, y luego cuando la persona cuidadora fallece, muchas veces la persona con discapacidad no va a encontrar fácilmente una persona sustituta que pueda cubrir todos esos roles, funciones y cuidados que daba esta persona que ha fallecido. Y esto puede conllevar un mayor riesgo de pérdidas secundarias que mencionaba anteriormente. Ligada con esta característica, vemos también que los procesos de individuación de la persona con discapacidad se ven comprometidos en todos los ciclos vitales. Las posibilidades de un proyecto autónomo en la vida de una persona con discapacidad se ven muy limitados, y esto afecta y puede promover actitudes de mayor sobreprotección, dependencia, y a la vez seguir alimentando estas relaciones de mayor fusión. Por otro lado, también vemos una cierta dinámica de desequilibrio en relación al poder de la persona con discapacidad dentro de la familia. A veces por exceso y a veces por defecto. Nos encontramos como todo alrededor de la persona, y en otros casos todo o mucho de lo importante de la familia sin la persona. Y estos son procesos que van a afectar también cuando la familia es tocada, ¿no?, por la enfermedad o la muerte. Sabemos que una familia, para que se adapte a la pérdida, necesita realizar una redistribución de los roles, una redistribución de las reglas de funcionamiento y ajustes en los procesos de comunicación. Y estas tres cuestiones muchas veces se ven condicionados por la presencia de la persona con discapacidad en la familia. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el fallecimiento de un progenitor y por tanto queda solo, imaginémonos, la madre con la persona con discapacidad, y una madre sobre la que van a pivotar todas las responsabilidades del cuidado de la persona con discapacidad. Si esto no lo abordamos con cuidado, si esto no hacemos una red de apoyo alrededor de esta figura cuidadora, es probable que este sistema entre en un riesgo de ruptura o conlleve, ¿no?, un mayor sufrimiento en la familia. También podemos incidir en el sistema de creencias familiar en cuanto a cómo espera la familia que se va a elaborar el duelo, cómo espera la familia que la persona con discapacidad lo va a elaborar, o cómo va a manifestar su dolor, ¿sí? A veces aquí es importante atender a otras maneras posibles de expresar el dolor. Muchas familias pueden venir preocupadas, bien porque parece que no le importa la pérdida de esta figura cuando era tan relevante, o todo lo contrario, ¿no? O de repente una presencia constante de manifestaciones conductuales o verbales de sufrimiento y de recuerdo de la persona fallecida, ¿no? Y por último, en procesos de duelo, muchas veces la persona con discapacidad la vemos presentada como la paciente designada, ¿no? Bien porque todo está focalizado alrededor de ella y, por ejemplo, habiendo fallecido progenitores, los hermanos se tienen que reactivar y muchas veces congelan, bloquean el curso natural de su duelo porque están completamente volcados en atender las necesidades concretas y prácticas de la persona con discapacidad intelectual, de su hermano, y hasta que esto no esté resuelto no van a poder atender su proceso emocional, y muchas veces también porque por el contrario está excluida de todo el proceso, y vemos que mucho del proceso de la elaboración del duelo de la familia también va a estar condicionado porque no están incluyendo a la persona con discapacidad, y vemos que quedan muchas cosas pendientes que están postergando
y que van a tener que afrontar también con la persona con discapacidad. Por ejemplo, cuando mucha información no ha sido compartida con la persona con discapacidad y tiempo después van a tener que ir reconstruyendo la narrativa de lo sucedido cuando cuentan, pues mamá ya no está, ¿no? Mamá ha muerto, ¿sí? Y por último, algunas conclusiones que yo os traigo de mi trabajo es que sigue siendo fundamental naturalizar la muerte como elemento educativo y pedagógico, para que no nos encontremos con este tema todavía con una gran incomodidad, como un tema tabú, ¿no? que siempre intentamos excluir, ¿no? de nuestro día a día. Y hablando de excluir, ¿no? Como una regla básica es que quede claro que ningún miembro de la familia puede quedar fuera, ¿no? de esta realidad que se comparte y por tanto no se puede silenciar. Y para no silenciarla es cierto que a veces necesitamos saber adaptar la información a la persona con discapacidad o a personas con menores de edad o con circunstancias muy concretas, ¿no? Dar muchísimo valor a la inclusión y participación en rituales, espacios que para mí tienen muchísima relevancia para reforzar el sentido de pertenencia en la familia y también para validar el propio dolor, ¿no? a nivel social. Extender el potencial de las redes de apoyo formales e informales. A veces la carga y la saturación de exigencias que tiene una familia con un miembro con discapacidad puede dificultar el que entren en procesos emocionales, con lo cual contar con una red lo más amplia posible ayuda en estos procesos. A veces la familia viene simplemente con la necesidad de aclarar unas dudas o expresar unos miedos. Resueltas estos, se activan recursos y pueden seguir un curso natural de duelo sin mayor inconveniente. Por otro lado, bueno, pues sigo viendo a veces la necesidad de favorecer espacios de expresión emocional y sin juicio y también de reforzar estrategias de afrontamiento al duelo. Y no menos importante, me encuentro con familias que se benefician muchísimo de la ayuda que se le pueda dar a reorganizarse y a la parte más práctica, sobre todo cuando nos encontramos con el relevo generacional, ¿no? Cuando entran hermanos a hacerse cargo de una realidad que estaban hasta ese momento en un segundo nivel. Y pareciera, para acabar, con todos estos obstáculos que he mencionado, que las personas con discapacidad estuvieran afrontando, ¿no? duelos complicados con mucha facilidad, o familias con procesos también complejos en los duelos. En mi experiencia no es así, creo que las familias tienen recursos generalmente para poder sobrellevar la pérdida, pero sí que es cierto que no podemos hacerlo sin que esté visibilizado y reconocido el dolor de todos los miembros de la familia, que se contemplen y que se validen todas las expresiones emocionales y conductuales de la persona con discapacidad, aunque muchas de ellas puedan sorprendernos, incidir en estar disponibles para apoyar en la reorganización y adaptación a la pérdida, y muchas veces también es necesario destapar qué prejuicios y creencias limitantes tengo sobre la persona con discapacidad intelectual y las pérdidas, ¿no? en el duelo familiar. Siendo esto así, dándose estas condiciones, en mi experiencia las familias pueden resolver adecuadamente estos procesos sin ser necesario hacer una intervención profesional, terapéutica, pero en ocasiones sí un acompañamiento en los momentos que la familia así lo requiera. Y sin más, agradeceros vuestra atención y disponible estoy a través de redes sociales, web y demás. Un saludo.